Bien, el próximo filósofo que vamos a ver es Pitágoras. Pitágoras es un filósofo que va a tener pues mucha influencia con otros, digamos, tiene influencia posterior, es decir, otros filósofos van a tomar muchas ideas que él va a, a iniciar. Y hay que decir que él sí realmente va a tener un, un grado muy alto de, de abstracción acerca de sus ideas. Ya no son ideas tan comunes como lo había hecho los demás filósofos. Claro que los otros también habían desarrollado pues ya unas ideas científicas de alguna manera, pero pero él se va a acercar mucho más a otras cuestiones que vamos a ver. Bueno, en primer lugar, el Pitágoras va a hablar acerca de lo que sería pues eh, que el origen de todas las cosas va a ser el número y las figuras. Eso pues realmente se va a tener que entender, no de una manera así como uno entiende el número, sino se podría hablar de que él va a entender el número como algo simbólico. Y entendamos esta situación. Por ejemplo, nosotros tenemos, digamos, en el caso de los sistemas numéricos, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros queremos decir 5, esa es la manera gráfica del número. Pero si vamos a, digamos, todos los sistemas, hay una serie de sistemas, ¿verdad? Y en ese caso, por ejemplo, si miramos este sistema, sería 5 en el sistema numérico de Román. Y tal vez si podríamos decir también en el caso del sistema numérico maya, que también vamos a tener que esto va a representar un 5. Y en fin, habrán otros sistemas que físicamente los números se van a representar de una manera. Ahora, esto, más que ser un sistema físico, Pitágoras concibe el número como algo racional, algo que se piensa. Antes de saber cómo se escribe físicamente un número, lo que tengo en la mente es el número como tal. Y así que cualquier sistema, digamos, cualquier sistema numérico, van a variar sus símbolos, van a variar sus representaciones físicas, pero no va a variar el contenido del número. Entonces 5 va a ser tanto para el sistema, pues este sistema, como para el romano, como para el maya, y pues 5 va a ser una representación más que física, va a ser propiamente racional. Está en la mente es la que abstrae, saca, eh, digamos, obtiene a través de varias cuestiones mentales el número. No necesitamos, de aquí ya va, empecemos una cuestión. Con el número no necesitamos de las cosas físicas. Las cosas físicas me permiten eh, retornar a algo racional. En mi mente están las cosas, en mi mente están abstraídas las cosas, entonces en la mente es donde se encuentran realmente, no están propiamente en la realidad. La realidad es generada de cierta manera por el ser humano. Bueno, entonces aquí va a haber una serie de cuestiones que va a hablar acerca de lo que es el número.
para Pitágoras. En primer lugar dice es una mónada. La palabra mónada va a significar unidad, que sería un generador de todos los números y dimensiones. Bueno, en primer lugar dice, hay una mónada, o sea, para ellos la mónada no va a ser más que un punto. Ese es para ellos es el mónada o la unidad. Y que de ese mónada se derivan todos los números, dicen ellos. También explica aquí, símbolo de la razón, de la unidad, lo definido, lo estable, el lado derecho, el demiurgo del mundo, o sea, el que origina el mundo, el que genera el mundo, ¿verdad? Bien, ahora está Diada. De aquí Diada, pues definitivamente como su nombre lo indica, es dos, ¿verdad? Una división, símbolo de la diversidad, opinión y contraposición, de la materia, de la imperfección, de lo indefinido, del lado izquierdo, de la dualidad, principio femenino. Eso va a ser mucho más, digamos, mucho más insistente cuando va a surgir pues pensamientos como el cristianismo que van a tener un desprecio hacia lo femenino. Pero sin embargo aquí este Pitágoras tiene una cuestión muy interesante, porque lo femenino para él es, bueno, para él es una parte digamos, del ser humano. Y entonces en su escuela admitía a las mujeres y a los niños para que participaran en la escuela de él. Entonces aquí no hay una cierta como exclusión de lo femenino, sino que en cierta manera si lo pone como algo opuesto, porque aquí son cuestiones opuestas propiamente. No significa que él quiera también entender que debe haber una armonía, y eso es lo que primero, lo que viene aquí a continuación. Dice aquí la triada, que está compuesta por la unidad, que es la mónada, y la diada, que sea el dos. Y aquí está, ¿verdad? Lo que acabo de decir, símbolo de la armonía, unidad más diversidad, de la perfección, del tiempo, de la segunda dimensión. Primer número triangular, principio masculino. Entonces, aquí el triángulo para ellos va a ser muy importante, ¿verdad? La triada o el triángulo va a ser muy importante. De ahí habla de la triada o triángulo, ¿verdad? Luego tenemos la ley universal o inexorable, clave de la naturaleza y del hombre, símbolo de la justicia, que sería, dice, una representación del 4 más 2, 4 igual a 2 por 2. Entonces el 4 sería ese símbolo de la ley universal e inexorable. O sea, ¿qué es la ley universal e inexorable? Es todo aquello en el cual propiamente todo se termina, ¿verdad? Y una cuestión fundamental de la naturaleza es que nos morimos, ¿verdad? Nos extinguimos, nos terminamos, morimos. Entonces, una de las cuestiones fundamentales que se termina, según ellos, es la materia, ¿verdad? Mientras que para ellos lo que va a permanecer va a ser el alma, eso lo vamos a ver más adelante. Eh, Luego vamos al siguiente, dice símbolo del matrimonio, el 5, 2 más 3 igual a 5. Entonces aquí se une, dice según ellos, el triángulo divino del pentagrama místico de los cinco sólidos regulares y de los 5 planetas conocidos. Ellos ya van entrando a lo que sería la astronomía, ¿verdad? Con estas ideas que van generando. Luego vamos con el 6, que sería símbolo de la procreación. 2 más 3 más 1 igual a 6. De los 6 niveles de la naturaleza animada, área del triángulo divino, primer número
o perfecto, primer número perfecto, masculino y femenino. El número 7, símbolo de la virginidad, virgen sin madre, ni es engendrado ni es engendrada, de la salud, de la luz y de las 7 astros errantes que dan nombre a los días de la semana. O sea, ellos van relacionando una serie de ideas, ¿verdad? La, la, la salud, van, digamos, también viendo los astros, van viendo los días, etcétera, ¿verdad? Todo va relacionado con los números. O sea, la realidad la van a explicar a partir del número. El símbolo de la amistad, el 8, ¿verdad? De la plenitud y de la reflexión. Primer número cubo. Luego el 9, símbolo del amor y de la gestación. La tetráctiquis, dice, símbolo de Dios y del universo, emblema supremo, suma de la dimensión geométrica, eh, artífice, principio, paradigma y fundamento de todo, anagrama místico del juramento pitagórico, depositario de la escala musical. Bien, eso es todo lo que van, así como van reflexionando acerca de los fenómenos propiamente tanto naturales como espirituales, se podría llamar, porque aquí envuelven no solamente la idea digamos, de la procreación, de los astros, de la realidad, de la naturaleza, también están envolviendo la idea de Dios, ¿verdad? Algo divino. Bien, entonces ahora, también ellos, pues al final de cuentas, como eran matemáticos, recuérdense que ellos tienen propiamente varias dimensiones. Son filósofos, tienen un aspecto religioso, tienen un aspecto científico, ¿verdad? Entonces ellos tienen así, son astrónomos de alguna manera también, músicos, porque eso lo vamos a ver, pues ellos van a crear también la teoría musical. Y es a partir de la teoría musical la van a generar a partir de que ellos entiendan el universo como una armonía. Y dice, bueno, el universo realmente genera una música. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a escucharlo, a oírlo y no lo percibimos. Estamos tan acostumbrados que no percibimos el sonido agradable, armónico que produce el universo. Y entonces ellos van calculando posteriormente la cuestión de las notas musicales, que son toda una serie de teoría musical, ¿verdad? Bien, entonces aquí también, además de eso, pues ellos van también generando unas ideas. Por ejemplo, aquí dicen ellos, hay números triangulares. Fíjense que hay números triangulares. Si ustedes se dan cuenta, aquí todos todo esto, bueno, como la realidad se ve a partir de que dijimos de lo que sería figuras y números. Ellos no tenían un sistema numérico así como lo conocemos ahora. Ellos solamente los números los iban representando por puntos, ¿verdad? Y entonces en ese caso dice, bueno, aquí tenemos 3. Y si vemos aquí también tenemos 3 y esto conforman otros 3. Esto tenemos 3 aquí y pues se coló uno por ahí, uno más. Y así van generando pues números triangulares, ¿verdad? Cuadrados también va. Entonces, para ellos es lo más, también es una parte perfecta porque van a tener los lados iguales, ¿verdad? Y van viendo en todos, digamos, de los números. Por ejemplo, aquí tenemos 4. Aquí tenemos, serían 3, 5, 7 y 9. Entonces también tienen un cuadrado para ellos. Y así van generando varios, ¿cómo se llama? Números a partir de la que van conformándose tanto figuras geométricas como números realmente, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, tenemos que sería 1, 2, 3, 4, 5 por 1, 2,
3, 4. Serían 20, ¿verdad? Entonces, y hay números pentagonales, pues los pentagonales constituidos por 5, ¿verdad? 2, 4, 5. Y así van generando otros números. Los hexagonales, que serían 6, ¿verdad? 2, 4, 6. Y van generando también así números, ¿verdad? Bien, entonces eso sería una cuestión de lo que es los es pitagóricos, ¿verdad? Esa es un primer acercamiento de lo que sería la idea del número. Vuelvo a repetir, los números para ellos no son lo físico, no es totalmente lo físico, porque lo físico cambia, varía, en cada sistema numérico es distinto la escritura. Ellos cuando hablan de números van a referirse que cuando se piensa, por ejemplo, yo pienso, digamos, digo 5, la realidad puede haber que son peras, que pueden haber que aguacates, que pueden haber árboles, que pueden haber animales, un montón de cosas pueden haber, pero el símbolo como tal no cambia, siempre será el 5. No va recuérdense que ellos buscan algo que no cambie, que no varíe, que no sea distinto. Y entonces el número realmente es el que no va a cambiar, no va a cambiar, el 5, pero el 5 en tanto a que está en la mente. Estoy hablando del 5, puede ser cualquier otro número. Y claro que ellos le dan importancia al número 1, representado a la unidad, que después también muchos van a tomar esto como la idea de Dios, ¿verdad? Muchos van a recoger esa idea de la unidad, del único, pero eso posteriormente, ¿verdad? Entonces, ellos van a decir, bueno, el número antes de estar en la realidad está en la mente, ¿verdad? Es un proceso mental. Yo para multiplicar 5 por 5 no necesito ni siquiera escribirlo, lo hago en la mente, o sumar 1 más 1. No escribo ni siquiera y sé que al sumar son 2. Entonces, es un proceso mental más que físico. Es un proceso racional más que físico. El número no es tanto así como físico, sino en tanto a ese ejercicio mental, porque ellos van a tener esa cuestión, ¿verdad? De decir, bueno, ¿cómo realmente va a hacer el ser humano para elevarse hacia algo más allá de lo físico? Pues es a partir de lo racional, porque lo físico para ellos es algo que se termina, algo que se acaba, pero hay algo que va a permanecer, lo racional según ellos. Y de ahí vamos a ver aquí el aspecto religioso que nos va a mostrar esta parte, ¿verdad? Bueno, entonces, por ejemplo, ellos tienen, como acabo de decir, ¿verdad? Primero son matemáticos, son científicos, son filósofos, son y son religiosos. Entonces, en este caso, ellos eh, toman parte, toman parte de lo que sería el orfismo, el Orfeo es el dios de los griegos que está en digamos, el inframundo, en el mundo de los muertos. Entonces eso sería para ellos pues Orfeo. En pocas palabras es el dios de la otra vida, pues. Ese sería el orfismo. Y los griegos celebraban esas fiestas, hacían un montón de cultos religiosos, pero ellos se van a separar un poco, más bien se van a separar de esas ideas de los griegos y van a tomar otras ideas, que en algún momento estas ideas también no solamente son de ellos, sino esa doctrina la van a generar ciertas culturas como la egipcia, otras culturas que van a tomar en cuenta lo que se llama la transmigración del alma o lo que llamamos nosotros reencarnación.
Dice aquí la supervivencia después de la muerte y la transmigración de las almas a otros cuerpos, ¿verdad? Entonces, por eso es que ellos en ese caso, por ejemplo, eh, van a tener un poco de miedo, ¿verdad? Decir, bueno, de repente, bueno, eh, y como van a tener miedo a que, digamos, en el caso, digamos, de que lo más visible para ellos, según ellos, ¿verdad? Lo más visible del ser humano es que, digamos, es que los animales, tanto los animales como el hombre, tienen movimiento. Y ese movimiento, según ellos, va a estar basado en lo que sería el alma. Entonces, ese sería el problema, de que de repente yo, por estar consumiendo carne, pues venga y me coma ¿cómo se llama? A mi sobrino, ¿verdad? O a alguien que propiamente sea mi pariente. Entonces, por eso les va a dar miedo a ellos realmente el consumir carne. Entonces, no, ellos no van a consumir carne. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Pues van a convertirse en vegetarianos, ¿verdad? Y entonces y van a tener otra serie digamos, de normas religiosas, ¿verdad? También incluso, digamos, alguna cuestión tan extraña que les parecería a ustedes, pero, por ejemplo, no vestirse de lana, con lana, ¿verdad? Digamos, prendas de lana, vestimenta de lana. Ahora, ¿por qué? Dirán ustedes, ¿qué tiene que ver? Recuérdense que la lana, pues natural, la sacan digamos, de las ovejas, ¿verdad? Entonces, como ellos piensan de que digamos, como las ovejas son animales, entonces ellos no pueden ni vestir ni comer carne. Entonces ellos no van a usar la lana. También o incluso en la cuestión de cuidan digamos, la comida vegetariana, pero extremadamente, porque incluso hay algunas legumbres que no van a consumir, hay algunas cuestiones que no van a consumir, por ejemplo, el haba. Y el haba, ¿por qué no la van a consumir si ellos son vegetarianos? Bueno, pues habrán un montón de cuestiones que algunos pueden decir, bueno, porque produce flatulencia, una cuestión así, pero también sí posiblemente sea eso, pero más que todo es el sentido de que, por ejemplo, el lava tiene un aspecto de un dedo, ¿verdad? El dedo tanto del pie como de la mano, el dedo más gordito, ¿verdad? Entonces ese aspecto tiene el lava, por eso pues, de repente dicen ellos, bueno, de repente algún ser humano se reencarnó en ese vegetal, ¿verdad? Por lo tanto, nosotros no vamos a consumir. Entonces, ellos, ¿verdad? Dice, bueno, digamos, ya empiezan a pensar que la reencarnación no solamente podría ser en animal, sino también podría ser en un vegetal, ¿verdad? Entonces, por eso es que ellos vienen y van a cuidar toda una serie de cosas. Luego de aquí dice que hay un parentesco de todos los seres vivos, ¿verdad? Todos tenemos un parecido, ¿verdad? Entonces no hay una gran diferencia, por eso ellos admitían, como les vuelvo a decir, a las mujeres e incluso niños en sus reuniones. Ahora, ellos tenían también unas ciertas categorías, o sea, no solamente pues habían unas ciertas ramas, entonces estaban estos pitagóricos que se llamaban los acusmáticos, acusmáticos y los matemáticos. Pues ustedes ya se imaginarán a qué se refiere. Pues estos acusmáticos van a ser pues
las personas que no van a ser propiamente aquellos que se van a dedicar totalmente a las matemáticas ni a la filosofía, sino solamente van, llegan, escuchan las reuniones de ellos, tal vez pues son alumnos como podríamos hablar externos, porque recuérdense que ya como ellos ya hacen una escuela, entonces la mayoría de estos alumnos se encuentran pues dentro de la escuela y la mayoría pues internos, ¿verdad? No salen. Y, tal vez ellos también incluso tenían, bueno, ¿cómo? La pregunta es cómo se sostenían estos, ¿verdad? Si tenían a estos alumnos, pues realmente recibían muchas donaciones, ¿verdad? Incluso de, ¿cómo se llama? De redes, porque estos se volvieron muy famosos, ¿verdad? Eh, se volvieron muy famosos, ¿verdad? Entonces recibían muchas donaciones. Luego los matemáticos, ¿verdad? Que estos sí tenían que pasar por eh, una cierta iniciación. Eh, entonces eh, eh, podría, digamos, digamos, el que estaba interesado ¿cómo se llama? Hay muchas cuestiones acerca de los matemáticos, ¿verdad? De los matemáticos se cuenta también, ¿verdad? Que la iniciación que realizaban era muy fuerte, ¿verdad? Eh, había momentos en que el que quería ser pitagórico, matemático, bueno, aquí tenemos dos cosas fundamentales. Para ellos lo más puro, lo más sagrado, lo mejor era tener un alma, preparar el alma para la muerte. Y para preparar el alma para la muerte tendría que hacerse esfuerzos. Aquí por eso dice severas prácticas morales. Entonces, y ellos practicaban creo que más adelante vamos a ver ahí, lo que se llamaba la ascesis. La ascesis, ¿verdad? O sea, digamos, se privaban de muchas cosas para poder alcanzar la pureza. Pero no solo privarse de cuestiones corporales digamos, en el caso de comida y una serie de cosas, sino también privarse digamos, de estar, digamos, propiamente de estar así afuera de la escuela, sino que estar sometidos a una serie de ejercicios. ¿Y ejercicios de qué? De matemáticas y de filosofía, ¿verdad? Que eso era lo que, según ellos, purificaba el alma, ¿verdad? Sin eso, pues, ellos pensaban que si no se tenía la matemática y la filosofía, para ellos no se lograba, ¿cómo se llama? La purificación del alma. Bien, otra cuestión fundamental de este grupo era lo que se llama una secta secreta, ¿sí? Secreta, aquí lo tenemos, aquí. Entonces, secta secreta, ¿verdad? Recuérdense que secta significa rama separada, ¿verdad? Una secta es una rama separada, posiblemente de una religión. En el caso de ellos eran separados del grupo religioso del orfismo. Entonces, ellos tenían unas prácticas que propiamente aquel que divulgara lo que ellos hacían, pues era ejecutado, muerto, pues, ¿verdad? No, tenía que morir, ¿verdad? Entonces, por eso ellos no podían decir nada. Ahora, la pregunta sería, ¿por qué nosotros pudimos saber la cuestión de, la, de su matemática?
¿Por qué nos dimos cuenta de lo que hicieron ellos, de unos adelantos de las matemáticas que ellos hicieron? Pues cuentan, aquí no está tan segura esta cuestión. Cuentan de que ellos, bueno, primero habría que decirle para entender esto es que ellos al inicio no participaban en política. Ellos pensaban que participar en política era contrario a lo que sería su carácter religioso. Entonces decían ellos, no, si tenemos eso de ser religioso, no podemos meternos a la cuestión política. Pero después, como ellos poco a poco van siendo influidos por, digamos, toda la gente que llega con ellos, y se dan cuenta que la democracia tiene sus problemas. Se dan cuenta, hoy nos damos cuenta, ¿verdad? Y en esa época lo mismo sucedía. La corrupción, la justicia mal impartida, beneficiando a mucha gente, ¿verdad? Beneficiando a mucha gente eh, por pagos, etcétera, ¿verdad? Una serie de cuestiones. Para ellos se empezaron a ver que la democracia tenía sus dificultades, entonces ellos empiezan a decir, nosotros no estamos de acuerdo. Y entonces ellos lo que piensan es digamos, en una aristocracia. ¿Qué significa aristocracia? Aristos va a significar noble, ¿verdad? Y aristo va a ser igual a noble. Y cracia va a ser igual a poder, ¿verdad? Entre el poder de los nobles. O sea, ellos entonces dicen, bueno, ¿quiénes son los que están preparados para gobernar? ¿Quiénes se han dedicado al estudio, al conocimiento alto, o sea, tengan un saber muy alto? Pues somos nosotros. Y si somos nosotros los que tenemos esa preparación, pues tenemos que pelear por meternos a trabajar en la política, ¿verdad? Porque, ¿qué era el problema de la democracia? O es el problema de la democracia, que a veces hay gente que pues, no tiene ninguna preparación y se le da un puesto. Entonces ellos dicen, bueno, eso no es correcto, pues que hay que tener gente preparada, hay gente que tenga conocimiento, no así que solo por juego, porque haya participado en el partido, pues se le dé el, digamos, el puesto, ¿verdad? Entonces ellos están en desacuerdo a eso y empiezan a participar en política. Pero ya la democracia se ha afianzado ¿cómo se llama? En Grecia. Y entonces se dan cuenta los gobernantes que tienen como sistema la democracia y empiezan a perseguirlos. Y se dan cuenta de que en ese momento hubo un momento de persecución, pero ¿cómo se llama? Muy fuerte. Eh, 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 ya van a quemar la casa la escuela donde está Pitágoras. Y entonces los discípulos de él y sus discípulos tuvieron que correr. Y en esa de correr dejaron tirados algunos escritos que tenían guardados. Y ahí es donde entonces recogen esos escritos y los empiezan a estudiar, ¿verdad? Entonces ya por eso se conoce las ideas digamos, las teorías sobre la numeración pitagórica. Algunos consideran que si no hubiera sido ese acontecimiento, no hubiéramos sabido jamás del triángulo de Pitágoras y todo lo que él dejó. Bien, hay mucho más que decir de Pitágoras, ¿verdad? Pero ahí vamos a ver. Otra parte de lo que él presenta es también la idea digamos, en los números que ve él, la contrariedad, lo contrario de las cosas, ¿verdad? Entonces él mira que hay lo limitado y lo ilimitado, lo impar y lo par,
la unidad y la pluralidad, lo derecho e izquierdo, lo masculino y femenino, lo del reposo y el movimiento, lo recto y lo curvo, luz y la oscuridad, bueno y malo, cuadrado y oblongo. Entonces todo esto también él mira la contradicción que hay en todo esto, ¿verdad? Eso sería una parte de lo que sería el Pitágoras. Es una parte porque el estudio de Pitágoras es muy extenso. Incluso hay escritos que se pueden bajar en la red acerca de Pitágoras. Bien, vamos a hablar un poquito de Heráclito y que pues ya con eso vamos a ir completando nuestra clase. Heráclito. Todos ellos van estando más o menos en el siglo sexto, séptimo, sexto, y este pues está en el siglo más o menos a finales del siglo sexto, ¿verdad? Antes de Cristo. Primero aquí nos presentan de que a él tenía un apodo, ¿verdad? A él le llaman el oscuro. Ahora, ¿por qué le llaman el oscuro? Porque él, bueno, él tenía unas actitud de que despreciaba a la gente, ¿verdad? Para él habían dos tipos de gente, los ignorantes y la gente que sabía. Pero la gente que sabía para él eran muy pocos. Especialmente él se consideraba pues uno de los sabios. Bueno, antes de continuar, a propósito de eso, eh, los que van a acuñar la palabra filósofo, que no sé si habíamos hablado un poco, que la palabra eh, filósofo viene de la palabra filo o filo, como usted quiera decirle, filo, que significa amigo, y sofos, 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 que va a significar sabiduría, sabiduría. Entonces, eh, perdón, sabiduría sería, perdón, aquí la puse mal. Entonces, ¿qué sería? Sofos o sofos, como usted quiera escribirlo, ¿verdad? Eso es lo que tenía que haber puesto aquí. Y que esto va a significar sabiduría, ¿verdad? Es lo que va a significar. O sea que el filósofo es aquel amigo de la sabiduría. Esto va a tener una repercusión muy alta posteriormente en la filosofía. ¿Por qué? Porque aquí ya se va concibiendo la sabiduría no como una facultad del ser humano, sino como una facultad que solamente la divinidad tiene. Pero eso lo va a tomar la Edad Media, lo va a tomar una serie de cuestiones que solo Dios es sabio. Posteriormente, anteriormente, digamos, por ejemplo, a Tales le llamaban sabio, le llamaban todo eso, y ellos se consideraban sabios. Igual, entonces con Pitágoras ya va cambiando un poco, entonces él considera que no pueden ser ellos totalmente sabios, sino que la sabiduría pues es un atributo divino, es algo que solo tiene Dios. Pero Heráclito va en contra de eso. Heráclito va a decir, no, yo soy sabio, yo tengo sabiduría. Hay gente ignorante y yo soy el que tengo ese conocimiento, ¿verdad? Bien, entonces ahora aquí vamos a ver una serie de cuestiones, ¿verdad? Él va a poner una cuestión fundamental. Eh, si nos acordamos, aquí hay algo que todos los que están buscando aquí, hay algo que buscan un elemento, ¿verdad? Un elemento que no sea cambiante, algo que no eh, propicie eh, el terminarse, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso dijimos, de Tales de Mileto, miraba que el agua para él era algo eterno. El agua no tanto en lo físico, el agua física. El aire de Anaxímenes igual. Digamos, también en el caso
¿cómo se llama? De Pitágoras, el número también es algo eterno, algo que no se termina, que es más racional, ¿verdad? Ahora, él mira en Heráclito, mira dos dimensiones. Y entonces él dice, bueno, eso no es cierto, jóvenes. Lo cierto es que hay algo que cambia. Y a eso que cambia él le va a llamar devenir. Es un devenir. Y él dice, un ejemplo que da, dice, de la realidad de las cosas, es que nunca se va a bañar dos veces en el mismo río, ¿verdad? Y las aguas siempre van a ser distintas. Entonces dice él, no puede ser que no aceptemos que el mundo es un total cambio. Siempre hay un cambio. Entonces él va a concebir, pues, y dice, bueno, y el cambio lo vemos en el mundo. Siempre estamos viendo que hay vida, pero también hay muerte. Hay unos que duermen y unos que velan. Ahora, todo esto es un poco muy simbólico, o sea que va a dar a entender otras situaciones. Por ejemplo, en el caso, dice él, bueno, digamos, hay gente que duerme y gente que está despierta. Y eso va a hablar en cierta manera de una cuestión que más adelante se va a desarrollar, la opinión. Él dice, bueno, de alguna manera, pues después vamos a ver que la opinión es subjetiva. La opinión es subjetiva. E incluso él dice, es como un sueño, ¿verdad? Cuando uno sueña no se sabe si es real o si es simplemente imaginación, transformación, una serie de cosas, no está uno seguro de que puede ser, pues, pero uno jamás puede decir que el sueño el que tuvo, eso es tan real, que así sucedió, que así es. Es una cuestión que puede transformarse, ¿verdad? Mientras que hay otros que dice él, los que velan, y para él, los que velan son aquellos que usan la razón, ¿sí? Ven las cosas tal y como son, o ven las cosas objetivas. Es una cuestión, un conocimiento objetivo. Y de alguna manera también va a surgir la idea aquí de una cuestión crítica, algo que me mantengo despierto para ver si lo que dicen es real. Vemos en el caso de las redes sociales, ¿verdad? Algunas cosas tienen que ser, digamos, no son tan reales. Uno tiene que investigar mucho para ver si eso es real. Entonces, en ese sentido, es que él también dice, aquellos que se dejan llevar por el sueño, por aquello aparente, pues van a ser de estos que se ponen a dormir, mientras aquel que está despierto es aquel que va a tener una razón, una cuestión objetiva, o la búsqueda del conocimiento verdadero, una cuestión crítica, y para eso tenemos que pues leer, ver e investigar una serie de cosas, ¿verdad? Entonces, todo eso, ¿verdad? Y esto, pues, la razón es lo que aquí en esta cuestión nos señala, esta que me la traje de internet, ¿verdad? Aquí me señala la razón, en griego se dice el logos. Ese logos o razón, esa razón también hay un montón de cosas de qué hablar, pero por el momento no nos dedicamos a hablar de qué es el logos o qué es la razón, porque uno dice, tener razón, pero ¿qué es la razón? Hay un montón de cuestiones de qué hablar, ¿verdad? Ahora, dice esa razón a nosotros, el cambio es cierto, se da. Ahora, él mira que en el mundo que tenemos, el mundo físico, se da ese cambio, ese devenir, pero dice, debe haber algo ¿cómo se llama? Que genere un equilibrio, y eso va a ser el logos.
Y en ese caso dice el conocimiento, digamos, ese orden y es esa unión de orden y de cambio, porque al final de cuentas hay dos cosas, hay un orden y un cambio. En el mundo hay un orden y hay un cambio, pero hay un cambio y orden, ¿sí? Y un permanecer siempre y un perecer, ¿verdad? Entonces ese dice es comparado con el fuego, que transforma, que hace desaparecer, pero también en algunas maneras hace que sea posible el que permanezcan las cosas. ¿En qué sentido? Aquí no está hablando del fuego físico, sino en el sentido de orden. Y en el caso del orden es el logos, es la razón. Esa razón es la que permanece. Ahora, vamos a hablar aquí de dos cuestiones. Por eso hablaba de que razón, hablar de razón hay un montón de cosas. El universo tiene un logos, tiene una razón. No se está hablando totalmente del hombre, porque el hombre tiene razón, pero es otra dimensión de razón que nosotros, incluso la razón del ser humano se termina. Cuando yo desaparezca, lo que yo llamaba mi razón se terminó. Pero entonces él va a hablar de una razón universal que el universo tiene, que posee, o sea, esa fuerza, esa energía que ordena el mundo. Eso no se va a terminar. Eso es lo que ordena y es como el fuego, es como la energía que va a ordenar todas las cosas. Pero ese fuego también es el capaz de hacer el cambio en el mundo. Es el capaz de ver que hay un devenir, que las cosas cambian, que las cosas tienen un cambio, ¿verdad? Todo eso es lo que él habla. Y aquí tenemos un cierto resumen de todo lo que hemos dicho. Dice, el arjé es, o el principio fundamental o original para él es el fuego. Todo surge y vuelve al fuego. Eso de volver, ¿verdad? Como volvemos a decir, es simbólico, ese fuego es simbólico, ¿verdad? Eh, es aquello de cual es esa energía en el cual el universo se generó. Todo hay una, en todas las cosas hay una contradicción, porque eso es lo que genera el movimiento, ¿verdad? La contradicción. El, el frío es contrario al calor, y en fin, hay una serie de cosas. E incluso dice él, dentro de las mismas cosas hay una contradicción, ¿verdad? E incluso, digamos, por ejemplo, en el caso de algunos otros ejemplos que se dan es que cuando uno experimenta la salud no valora, pero cuando uno no la tiene, pues la está valorando, etcétera. Pueden haber un montón de ejemplos acerca de eso. Luego la armonía, debido a una ley única, y esa ley la da el Logos, esa razón universal, oculta en los acontecimientos, oculta en los acontecimientos cósmicos, ¿verdad? El cosmos, el universo tiene esa razón, no es propiedad del ser humano. Posteriormente los demás filósofos van a hablar que solo el ser humano tiene razón, pero él está hablando de que el universo tiene razón. Alma humana, tiene por misión conocer el logos, o sea, mi alma tiene como misión conocer el logos, la razón universal, penetra en sí misma y así sobrevive a la muerte, se une definitivamente al fuego cósmico, a esa energía, ya habíamos dicho. Entonces ahí nos quedamos porque ya este otro tema pues lo tocaremos más adelante. Ya el tiempo pues se nos generó bastante tiempo, ¿verdad?